de Dios. Hoy es un tema muy confrontador, corto, pero es un tema muy necesario. En estos días hemos estado tratando, hace 2 domingos atrás predicamos, hace 3 domingos, predicamos sobre conocer a Dios, cómo conocer a Dios, ¿ok? ¿Qué era lo más importante? Si era la riqueza, la sabiduría o alabarse por entender y conocer a Dios. El miércoles tocamos el tema sobre el predicador y el lugar secreto, el miércoles. Y hoy vamos a tener un tema que es muy parecido, pero que tiene que ver con algunas cosas que a veces cometemos por ignorancia o bien por negligencia. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículo 1. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3, versículo 1. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y gloriamos en Cristo Jesús, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vamos a ir al versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por tu palabra bendita, Señor. Yo te pido que tu palabra traspase el corazón y haga entender, dirija a tu pueblo a hacer tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. En el nombre de Jesús te doy gloria. Amén y amén. Puedes tomar asiento. El tema de hoy se titula Caminando diligentemente en el reino de Dios. Caminando diligentemente en el reino de Dios. La palabra diligente o diligencia, alguien que es diligente se puede traducir como alguien competente o alguien que pone énfasis, grado de importancia, prioridad a una cosa en específica. O sea, el grado de importancia, dedicación, ¿ok? Dedicación con mucha atención por algo que es importante, ¿ok? Cuando hay alguien negligente, se puede decir que es alguien que ha dejado de prestar atención a lo que es importante y por lo consiguiente deja de actuar conforme a lo que es importante. Eso trae consigo consecuencias. Trae consigo consecuencias que nos permitieran no poder cumplir o vivir para aquello que es importante, o sea, nos hace perder el tiempo. Una persona negligente pierde el tiempo. En cambio, el diligente aprovecha el tiempo para ejercitarse o para actuar en base a lo que es importante en mi vida. Si nuestro camino es Jesucristo, porque Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí.
Queremos decir que estamos caminando en el reino de Dios, estamos caminando en base al testimonio de Jesús, siguiendo a Jesús, caminando en el camino de Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos. Pero a veces en el camino se nos olvidan algunas cosas importantes que si nos descuidamos vamos a terminar desviados del camino. Vamos a tener desviado hacia otras metas que no es la divina. Vamos a terminar desenfocándonos porque no fuimos diligentes en prestar atención al camino en el cual estamos andando. Porque hay que tener claro que este camino nos lleva hacia la vida eterna. Jesucristo es la vida eterna. Caminar en Él nos implica un grado de compromiso y de entrega, un grado de entendimiento de lo que es importante en nuestra vida. Y el apóstol Pablo le escribe acá a la iglesia de Filipos, a los filipenses, y él le dice: miren, gócense en el Señor, a mí no me es molesto recordarle las mismas cosas, escribirle las mismas cosas. Y quiero decirles que para vosotros es seguro. ¿Por qué? El apóstol Pablo a otra iglesia, a los Corintios, le dijo: no me cansaré de escribirle y de recordarle las mismas cosas. Y era guiado por el Espíritu Santo el apóstol Pablo, porque el hombre tiende a desenfocarse. A veces el hombre tiende a ser olvidadizo de lo que realmente es importante. Y cuando se da cuenta termina desviado, apartado y siguiendo otras metas que no vienen de Dios. Al ser negligentes, al no atender el camino en el cual estamos andando. Y yo como pastor no me cansaré de recordarles las mismas cosas siempre. Porque para ustedes es seguro que yo les recuerde en qué tienen que estar enfocados. Hermanos, ¿sabe qué? Cuando a veces venimos a Cristo, pensamos que ya estamos. Y eso es negligencia. Porque estamos en un camino. No hemos llegado a la meta todavía. Estamos en el camino hacia la vida eterna. Pero no lo hemos alcanzado todavía. Así que no podemos ser negligentes en nuestra manera de vivir, descuidándonos, porque mire, el versículo 2, el apóstol Pablo le dice: guárdense de los perros. Es fuerte ese término, pero ese es el término. Guárdense de los malos obreros o los de los obreros negligentes. Usted va a ver en las iglesias gente que ciertamente son obreros, pero son malos obreros. Y a veces es posible que nosotros podamos copiar algunas de esas mañas o ejemplos de esos obreros malos. Así que debemos cuidarnos de ejemplos de gentes que no nos guíen a vivir como Cristo. Y debemos guardarnos de los mutiladores del cuerpo, porque hay gente que le gusta robarse las almas, robarse las ovejas, dividir iglesias. Así que
Porque creemos que Dios está con nosotros, no implica que no debamos cuidarnos. Porque tenemos depredadores. Porque tenemos enemigos. Y sabemos que Satanás también ha sembrado los hijos del malo dentro de la iglesia. Así que en ninguna manera te descuides. No sea que termines arrastrado por gente que te desvía del camino, que no es un ejemplo para nada a seguir. Y aún así, eso es cuando hablamos de gente de amenazas terceras. Por eso el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, dice: velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién usa el diablo? A los perros, a los malos obreros y a los mutiladores del cuerpo. Así que no podemos descuidarnos, porque tenemos un enemigo común que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso hay que velar y orar. No solo orar, velad. La palabra velad significa acción de estar despierto, atentos. Una persona diligente que está en el camino del reino de Dios, que es diligente caminando este camino, no descuidará su retaguardia, no descuidará su lado, porque es posible que Satanás te esté acechando y por negligente no cuidarte, al no ser diligente, termina siendo devorado por el enemigo. ¿Usted está entendiendo lo que le trato de decir? Que no podemos vivir el evangelio solamente mirando al cielo. Que no podemos descuidarnos siendo negligentes. Por eso en el versículo 12 Pablo escribe esto. Perdón, en el versículo 3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Diga conmigo: no teniendo confianza en la carne. Hay otra amenaza, que no solamente los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo, a quienes Satanás usa para desviarlos del camino, sino también, hermano, nuestra propia carne. Diga conmigo: no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué? Porque el Pablo hablaba: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, esto hago. Mi cuerpo está metido al pecado. La carne siempre va a querer lo que no viene de Dios, siempre. Y si no descuidamos, es capaz que los deseos de la carne terminen arrastrándonos. El no vivir atentos, ni confiando ni aún en nosotros mismos, es ser un cristiano que no sabe caminar diligentemente en el reino de Dios. Y es posible que termine apartado de ese camino. Yo como pastor tengo el deber de anunciar a la iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos también. Y no podemos ser negligentes en esto, porque se trata de la vida eterna. ¿Está entendiendo? No es cualquier cosa. Entonces se trata de la vida y de la muerte. No si estás en la iglesia o estás en el mundo.
termine siendo arrastrado por la corriente de este mundo. Y a veces somos negligentes y no prestar atención, estar atento a aquellas cosas que tratan de desviarnos. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 12, en el versículo 12, perdón, del capítulo 3 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El Señor nos asió, nos tomó, nos llamó para la vida eterna, para la herencia, para la inmortalidad, para el reino. Amén. 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 Pero hay gente que cuando viene a Cristo cree que ya es todo. Ya no tengo que preocuparme, como por ahí dicen, salvo siempre salvo. Ya no tengo que preocuparme por más nada. Porque total, ya Cristo me tomó y me escogió para la vida eterna. Eso es un pensamiento erróneo y negligente. Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya. Hay gente que cuando cree que viene a Cristo ya cree que ya está todo listo. Ay. Ni que ya sea perfecto. ¿Cuántos perfectos hay en este lugar? Aleluya. Porque si aquí hay un perfecto, ¿qué hace aquí en la tierra? Vaya para el cielo. Esta es la tierra de los imperfectos, de los que necesitan a Dios. Hay gente que cuando cree que ya están en el ministerio, cree que todo ya. Mire, ¿quién estaba diciendo esto? Un apóstol del evangelio. ¿Quién estaba diciendo esto? Un hombre que había fundado no sé cuántas iglesias. Si algún ministro que me ve piensa que ya lo alcanzó todo, qué negligente es. Por eso más de uno de nosotros caemos por negligencia. Miren lo que Pablo hacía: prosigo a la meta. Pero el versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Diga conmigo: hermanos, no debo pretender que ya he alcanzado la vida eterna, que ya he alcanzado el premio. Yo no puedo pretender que algún día usted llegue a ser ministro y usted diga: ya, eso es todo. Que llegue a un lugar de honra. Yo no puedo pretender, pensar que al lograr lo que Dios ha prometido, ya eso es todo. Pablo se ponía como ejemplo: yo no pretendo haberlo alcanzado, ya hay que seguir caminando, caramba. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios nos llamó para estar en Cristo Jesús, para recibir el premio de la herencia, de la vida eterna, de la inmortalidad, de la gloria. Pero no podemos haberlo pretendido, haberlo alcanzado ya por el simple hecho de estar en Cristo. Porque eso es negligencia, eso es pretender, es descuidar. Es pretender que ya estamos listos, cuando no, hay que seguir caminando. Por eso digo, yo me olvido de lo que queda atrás, me extiendo lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿Por qué, hermano? Porque hay que tener una meta, hay que tener enfoque. Y si permite que cualquier cosa nos desenfoque, es porque te has distraído. Es porque no has prestado atención al camino que estamos caminando y que nos lleva a la herencia, a la vida eterna, al premio. Y hay que llegar a la meta.
No podemos pretender que ya lo alcanzamos. Porque Satanás está tratando de devorarnos, está tratando de desviarnos. Con el mundo, con el diablo, con los malos obreros, con los perros, con los mutiladores, con la carne, con el mundo, con la radio, con la televisión, por todos lados. Satanás está tratando de desviarnos. Y si nos descuidamos en negligencia, vamos a terminar desviados del camino, porque no lo hemos alcanzado ya. Llegará el día. Y esto a mí me ha remecido, hermano. Porque a veces piensa uno que ya está. Y hay que seguir caminando. Y no nos podemos descuidar negligentemente, porque eso es descuidar. Por eso Pablo lo decía sobre Satanás: no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ignorar que Satanás nos quiere destruir, que nos quiere desviar del camino. No podemos ignorarlo. Y a veces nos descuidamos, hermano. Pablo dijo aquí en este mismo pasaje: lo cuanto para mí era ganancia, lo he estimado como basura con tal de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Hermanos, a veces para caminar en este reino hay que despojarnos de cosas que el mundo nos ofrece. Y que para lo que para otros es ganancia, para nosotros sea basura. Eso es muy radical, pero de esto se trata el reino de Dios. ¿Es blanco o es negro? De una misma fuente no salen dos aguas. Aleluya. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 2. Hebreos 2. Por tanto, es necesario, diga conmigo, es necesario. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Diga conmigo, es necesario que con mayor diligencia, diga conmigo, mayor diligencia, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sabe por qué a veces nos deslizamos del camino? Nos echamos el resbalón. ¡Ah! Iba caminando muy bien, pero como él no está viendo para ningún lado porque él está seguro, tomado de la mano del Señor, negligente, atento, porque en el camino hay piedras. Abre bien los ojos, no sea que pises una concha de mango y te resbales. Sí, estamos agarrados de la mano del Señor, pero eso no implica que estemos atentos. Es necesario que con mayor diligencia atendamos lo que hemos oído. ¿Qué hemos oído? El evangelio de nuestra salvación. Atender diligentemente, con mayor prioridad, como lo más importante en nuestras vidas, porque estamos en el camino hacia la meta. No sea
que al ser negligente y descuidarte, termines deslizado. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, tiene que estar a tu lado y pregúntale, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, no fue confirmado por los que oyeron? ¿Cómo escaparás si descuidas una salvación tan grande? ¿Qué es descuidar? Descuido, negligencia. Es ser negligente, el descuidar esta salvación, esta palabra de salvación que hemos oído. Es necesario, dile que está a tu lado, mi hermano, es necesario que con diligencia, con mayor, si has sido diligente, sé mayor. Y atiende a la voz de Dios que te ha llamado a este camino. Porque no vaya a ser que al descuidarte te deslices. Y si los ángeles fueron castigados al rebelarse y su palabra fue firme y Dios castigó en prisiones eternas a los ángeles que se rebelaron, ¿cómo tú y yo escaparemos a una salvación tan grande si la descuidamos? ¿Por qué? Porque hubo uno que murió en nuestro lugar. Es descuidar la sangre de Jesús, es rechazar la obra de Cristo. Y aún ahí no habrá salvación, porque habrá castigo para aquel que se descuide, se desvíe del Señor. Porque no hay condenación para los que están en Cristo, no los que están fuera de Cristo, en Cristo. Por eso hay que permanecer en Cristo. No permitas que nada te desvíe. No permitamos que al ser negligentes, descuidando nuestra vida, terminando siendo apartados y juzgados por Dios. Por eso en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, el apóstol Pablo, en el versículo 11 dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Y eso va para todos, hasta para el pastor, todo. Mire, no hay uno que pueda decir que ya lo ha alcanzado. Cualquiera puede desviarse, porque siendo negligente descuidamos nuestra vida, la palabra que hemos oído en nuestra vida espiritual. No permita. Estemos atentos. Sí, a veces somos muy negligentes con nuestra vida espiritual. Y por eso muchos terminan apartados y alejados de Dios. ¿Cuántos no han pensado en irse de la iglesia? Mi hermano, esto se trata de vida y muerte, no se trata de una iglesia. Se trata de usted. Ay. Vamos a la segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 15. ¿Todos estamos ahí? Segunda de Timoteo 2:15. Dice:
Procura. Dile que está a tu lado. Mira, procura. Con diligencia. Diga, con diligencia. No, procurar diligentemente, con prioridad absoluta. Con disposición y prioridad, grado de importancia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, o que traza bien la palabra de verdad. Para poder trazar bien la palabra de verdad, hay que escudriñar las Escrituras. Para poder diligentemente atender a nuestra vida espiritual, en la lectura y en la oración, en estar atento a las tentaciones, a los que se nos vienen alrededor, quienes se nos acercan, hasta de nosotros mismos. Procura con diligencia, no con negligencia, presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dígame usted, un negligente será una vergüenza para el Dios que sirve. Y a veces, hermano, a mí la negligencia, y me toca a veces reconocer donde yo soy negligente, porque los obreros o los que fuimos llamados por Dios no podemos ser negligentes. Ahora, para poder cambiar esa manera de vivir, esa manera de actuar que nos permite vivir negligentemente en el reino de Dios, ya, todo tranquilo, todo el evangelio en la IS, tenemos que primero aceptar la negligencia, porque somos más diligentes para ver televisión, y eso es verdad, pero eso no nos edifica. Eso no nos hace caminar y crecer en el reino. Ahora, cuando nos presentamos a Dios, un negligente solamente va a tener vergüenza, por no decir un sinvergüenza. Ahora, un hombre diligente que dedica su vida a las cosas de Dios no tiene de qué avergonzarse. Y es un hombre aprobado por Dios. ¿Cómo ser aprobado por Dios? Procúralo diligentemente. Vivir como la palabra de Dios nos dice que debemos vivir. No descuidando nuestras áreas. No descuidando nuestra vida espiritual. No descuidándonos del diablo. No descuidándonos de los falsos hermanos. No descuidándonos de nosotros mismos. Para que siendo hombres diligentes, caminemos en este reino de Dios y seamos aprobados por Dios. Aleluya. Que con que caminemos en la palabra de verdad, que prediquemos la palabra de verdad, que vivamos la palabra de verdad y que no permitamos que nada ni nadie nos aparte de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a Efesios capítulo 5. Versículo 15. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, 15. Mira pues, con diligencia, digo amigo, mirar con diligencia.
diligentemente, ¿verdad? Con mayor prioridad, con dedicación. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, cuando uno no aprovecha el tiempo, es necio. Eso es necedad, ¿yo? Y más que estos días malos, hermano, necesitamos más aprovechar el tiempo. Ahora, cuando uno no aprovecha el tiempo es negligencia, porque el tiempo está. Eso no hay excusa. No es que yo trabajo 1000 horas, no es que yo atiendo a la abuelita, no. Que yo atiendo a mi hijo, que yo atiendo a mi nene, que yo atiendo yo no sé qué broma, que yo voy a comprar, que yo no sé, no. Por eso yo digo, yo tengo que hablar con algunos, porque es imposible que teniendo la oportunidad no tengan que ser tan negligentes en cuanto a su vida espiritual, hermano. No hay excusa. Tiempo siempre hay. Como hay tiempo para todo, hay tiempo para bañarse, pero lo primero es lo primero. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para los hijos, hay tiempo para todo, pero lo primero es lo primero. Yo siempre estoy preocupado por llegar a la hora, porque yo no puedo ser negligente en mi deber. Y cuando llego tarde me siento medio mal. Usted no puede ser negligente en su vida espiritual, en la enseñanza bíblica. Usted no puede ser negligente en la oración. Usted no puede ser porque, mire hermano, si perdemos el tiempo edificándonos de cosas, es posible que nos desviemos porque estamos alimentando más la carne que el espíritu. Mire lo que sigue diciendo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Sé entendido y aplique la diligencia en esa voluntad de Dios. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cantando, alabando, buscando, leyendo, interpretando, adorando, donde esté, en el trabajo, en la calle, en la casa, del tiempo para el Señor, en la iglesia, sacar el tiempo para ser lleno del Espíritu. Por eso a veces nuestras vidas espirituales son tan miserables y no nos permite vivir, vivimos frustrados a veces, hermano. Y todo esto es porque hemos sido negligentes con nuestra propia vida espiritual. Y hay gente apartada del Señor en las iglesias. Entonces, ¿qué les digo, hermano? Seamos diligentes en todo. ¿Sí? ¿Sabe a qué hombre y a qué mujer de Dios aprueba? Al hombre diligente, sabio, que aprovecha su tiempo. Así que el camino en el reino de Dios no puede ser, bueno, voy mañana, más tarde voy, voy más tarde, voy mañana, sí, hoy oro, mañana no, bueno, más tarde, bueno, no oré hoy, oro mañana. Y así estamos en la vida espiritual y así no puede ser. No sea que te deslice, hermano, hermana. Atendamos diligentemente las cosas que hemos oído, la voluntad de Dios, el llamado que Dios nos hace a la intimidad, buscarle de Dios. Y eso va desde aquí para allá. Todos aquí, desde aquí para allá. A mí a veces me da vergüenza cuando soy negligente. Y me da vergüenza decirle a Dios. Pero esto es cuidado, esto es un camino. Sea el camino del Señor, de la vida eterna. No podemos descuidarnos. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. No podemos descuidarnos de los enemigos. No podemos descuidar nuestra carne. No podemos amar más las cosas que nos alimenta la carne que lo que alimenta el espíritu. Y usted verá que será un hombre y una mujer victoriosa en el reino de Dios. Vencerá todos los obstáculos y Dios lo bendecirá y lo honrará
porque usted es un varón, una varona aprobada por Dios. Amén, así es. Aprovechemos el tiempo, aleluya. Cristo viene pronto. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a orar. Padre, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra corta pero necesaria. Perdona la negligencia, Dios, con nuestra vida espiritual. Perdónanos a todos los hermanos en el reino de Dios que hemos dedicado más tiempo a otras cosas, que nos descuidamos pensando que ya lo hemos alcanzado todo, sino que proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento. Perdónanos porque hemos confiado en la carne, porque hemos confiado en los hombres, porque hemos confiado, Señor, y nos descuidamos, y a veces, Señor, nos deslizamos y hemos caído porque hemos pensado que estamos firmes, Señor. Pero, Señor, tú eres quien nos sostiene firme. Ayúdanos a estar atentos, velando, orando, buscándote, aprovechando el tiempo, siendo diligentes en las cosas de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra bendita que nos guía a toda verdad. Pido por todos los hermanos que nos ven, a toda la iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria, a los que no vinieron hoy, Señor, te pido que aprendan a ser diligentes las cosas de Dios. Padre, te lo pido. Abre, ponga el querer como el hacer por tu buena voluntad. Abre el entendimiento de nosotros, tu iglesia, en el nombre de Jesús, en el mundo entero. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gloria y alabanza. Amén. Gloria a Dios. Firme y adelante. Recuerda que Cristo viene pronto. Dios le bendiga. Amén.